Un cuerpo espiritual. Ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Es algo que el cristiano no piensa con mucha frecuencia. ¿Qué es un cuerpo espiritual? Si queremos saber más acerca de las cosas espirituales contra las cosas carnales, o un cuerpo espiritual contra un cuerpo carnal, tenemos que leer la primera carta a los Corintios. Pablo en el capítulo 2 les dice: yo no fui a ustedes con excelencia de palabras de sabiduría humana, sino con las que da el Espíritu. Esta es la idea. Luego, más adelante, en el mismo capítulo 2, Pablo les habla de la revelación que Dios les ha dado a los apóstoles, revelación espiritual. Y es lo que Él les ha transmitido en enseñanzas a la iglesia. En el capítulo 3, Pablo les dice que no les ha podido hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Dios. Esto es porque hay divisiones entre ellos y las opiniones personales se amparan en ellas en un hermano o en otro. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Se escudan en una persona que ha sido ministro entre ellos. Pablo les tiene que decir: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? Somos colaboradores de Dios. Nosotros nos vemos como iguales. Y lo que les damos es lo que Dios nos ha dado para ustedes. Pero ellos tenían un preferido. Yo soy de Pablo, yo prefiero a Apolos, yo prefiero a Cefas. Y así como exhiben su carnalidad, su opinión personal de vista, divisiones, como si pusieran unos contra otros también a Pablo y a Cefas y hasta el mismo Cristo. Yo soy de Cristo, dicen algunos. Así como algunos cristianos luego: ¿a quién prefieres? ¿A Jesús Adrián? ¿A Marcos Witt? ¿O quién es mejor? Y alguna vez ellos hablaban entre opiniones así como diciendo: pues yo le doy su lugar y cada quien se da su lugar uno al otro. Pero luego los cristianos son los que ponen a unos contra otros. ¿Quién es mejor? Esa es carnalidad, división, que no se daba cuenta la iglesia. En el capítulo 6, Pablo les dice: somos templo del Espíritu Santo. No es tu cuerpo, no es lo que tú quieres. Tú tienes libertad y Dios te la da, pero tú, si Cristo está en ti, eres templo del Espíritu Santo, tienes que cuidarlo, eres responsable de ello. El capítulo 10, Pablo les dice que Dios les dio a comer pan espiritual. En el desierto, les dio a beber agua espiritual. Ellos no lo vieron así, pero Pablo los reflexiona y les dice lo que ha recibido él como revelación de Dios. El capítulo 12 al 14, muy interesante, mucho material. Pablo les habla de las cosas espirituales. El capítulo 15, el tema es la resurrección, y Pablo les dice: al hablar de resurrección tenemos que hablar de cuerpo espiritual contra un cuerpo animal o natural. En el capítulo 12, Pablo, después de abordar algunos temas espirituales, les dice: acerca de los asuntos espirituales no quiero que ignoréis. Algunas traducciones de la Biblia agregan la palabra dones, que no está en el texto griego, y dice, por ejemplo, Reina Valera del 60, acerca de los asuntos de los dones espirituales no quiero que ignoréis. ¿Qué es lo que pasa con esas traducciones? Bueno, en lugar de que nos acomodemos para ver los asuntos espirituales que Pablo quiere referirnos, nos limitamos, nos concretamos, nos reducimos a pensar acerca de los dones. Aquí Pablo habla de los dones y lo juntan, lo mezclan junto con otros capítulos, Romanos, Efesios, y estudia el cristiano dones espirituales. Pero Pablo no quiere hablar aquí de los dones espirituales, de las cosas que Dios me dio. Quiere hablarme de los asuntos espirituales. Y bueno, podemos verlo en algunas traducciones. Por ejemplo, la Biblia del Jubileo dice: acerca de las cosas espirituales no quiero que, hermanos, que las ignoréis. La Biblia de Nácar Colunga traduce así: no quiero, hermanos, que ignoréis lo tocante a los espirituales, y pone entre paréntesis dones, como cosa que pudiera ser una buena traducción, pero con esto dice, no está en el texto griego. La Biblia Peshitta
el versículo 1 y 2 me parece de una manera magistral. Dice así: en cuanto a las cosas espirituales, hermanos míos, quiero que sepan que ustedes eran paganos, arrastrados de una u otra a los ídolos mudos. Bueno, qué interesante. Pocas palabras, claridad de idea, de transmitir. Hay un asunto espiritual, hermanos. Ustedes, cuando eran paganos, iban tras los ídolos. Es un ejemplo negativo. Y más adelante, Pablo, en el capítulo 2, podemos ver un ejemplo positivo. Nadie puede llamar anatema a Jesús por el Espíritu de Dios. Y por otro lado, hermanos, gracias al Espíritu Santo podemos nosotros llamar Señor a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado. No es una conclusión de sabiduría humana, es una revelación del Espíritu Santo. Es un asunto espiritual. Bueno, otros asuntos espirituales, Pablo dice, los dones que da el Espíritu Santo es algo espiritual. Los ministerios que el Señor Jesús instituye en su iglesia al edificar es un asunto espiritual. Y todas las cosas, en realidad, Dios está detrás de ellas. Dios es el que hace todas las cosas en todo. ¿Te das cuenta? Es un asunto espiritual. Algunos que estudian la Biblia tienen que tratar el tema de los abusos de los dones espirituales. Yo creo que no puede existir algo como un abuso de un don espiritual. Bueno, al menos como lo trata Pablo. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Si el Espíritu Santo se manifiesta, yo no puedo abusar de eso. Pablo tiene que reglamentar el uso de las lenguas, por ejemplo. Pero en realidad, Pablo no trata el asunto directo, sino de manera indirecta, al reglamentar el uso de los dones. Si no hay quien interprete, mejor cállate. Yo no me puedo imaginar que el Espíritu Santo dé un mensaje en lenguas para que alguien lo hable y que se le olvide dárselo a alguien para que lo interprete. Esa no era la situación. La situación era que algunos cristianos se emocionaban y hablaban en lenguas. El Espíritu Santo no los movió, no fue una manifestación del Espíritu Santo. O como unos llaman dones espirituales, fue una emoción de la persona. Por eso no hubo quien interpretara. Pero si, atendiendo el reglamento de Pablo, el cristiano lo hacía, desaparecía en la iglesia eso que llamaban don espiritual de lenguas o manifestación de lenguas. No fue una manifestación espiritual, fue una emoción. Entonces, pero lo entenderemos mejor si leemos acerca de los asuntos espirituales. No quiero que ignoréis. Si leemos de los dones espirituales, ya estamos limitando todo bajo un tema, don espiritual, y no es el asunto. Vamos a verlo más adelante, vamos a entenderlo. Pablo les dice a los hermanos, después de mencionar las manifestaciones del Espíritu Santo, les dice que es el mismo Espíritu Santo que nos bautiza en un cuerpo, es decir, nos incorpora a un cuerpo, a un grupo, a un sistema. No es que nosotros escogemos a dónde voy. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos incorpora al cuerpo de Cristo. Bueno, Pablo lo que nos va a hablar adelante de este capítulo 12 es del origen de la iglesia, la naturaleza y el alcance del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Por voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos ha convencido y nos ha llevado a Jesucristo como Señor y como Salvador. Nos ha incorporado. Este es el origen de la iglesia. Muchos incorporados en un cuerpo. Bueno, la naturaleza la vemos en cómo el autor, cómo Jesucristo trabaja para edificar la iglesia. Lo hace bendiciéndonos a cada uno en particular. Y a la iglesia como un cuerpo, a todos como un cuerpo. Lo que una persona alcance o logre, como va a tener valor, no es si lo hace solo, sino lo hace cuando lo hace en la comunidad de creyentes. Es decir, considerando a todos, a todo el cuerpo. Y es lo que Pablo aborda en estos capítulos. Hay que tomar en cuenta
cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Hay que tomar en cuenta lo que hace uno y otro y otro y otro, porque Dios es el que está obrando para unificarlos. Es por eso que Pablo se detiene tanto en este tema. Habla de las manifestaciones del Espíritu Santo en el 12, luego el tema el amor, que es lo que une todo el contenido del 12 con el 14. Pablo sigue hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo y lo que cada quien hace. No es que Pablo quiera hacer algo, no es que Pedro quiera hacer algo, o Cefas, o Bernabé, o quien sea. Es que el Espíritu Santo está detrás de ellos y Dios es el que los colocó a cada uno en su lugar. Dios es el que movió a cada uno con lo que le ha dado en su ministerio para que lo dé a la iglesia. Es algo completamente espiritual, no es algo que ellos hicieron, no es algo que nosotros nos unamos a uno o a otro a voluntad propia, a criterio propia. Eso es carnalidad. Lo que Dios hace es espiritual. El alcance de la iglesia lo vemos en lo que es el amor, lo que Pablo aborda en el capítulo 13. Hasta dónde llega la iglesia cuando de depositaria del amor de Dios se transmite en comunicador de ese amor, en transferir el amor de Dios, es decir, cuando se convierte en canal para que fluya el amor de Dios. Ahí está el alcance de la iglesia. Dios bendice al mundo a través de la iglesia por el Espíritu Santo que nos ha sido derramado. Y bueno, si no solo es derramado a nosotros, a cada uno, sino que se derrama de nosotros y alcanza a las personas en necesidad espiritual. Muchas veces el cristiano, cuando cambia de lugar de residencia, y a veces por otros asuntos que son nimios, dice, ay, voy a buscar otra iglesia donde me guste la alabanza, que me quede más cerca, o me cae bien ese pastor, o me gusta cómo predica. Consideraciones humanas, racionales. Pero el cristiano tiene que considerar que por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. Si hay necesidad de cambiar de iglesia local, bueno, tenemos que considerar que el Espíritu Santo tiene algo para nosotros. Él sabe dónde nos coloca. Él puso a unos, así como en los ministerios, lo primero apóstoles, lo tercero profetas, luego maestros, etcétera, etcétera. Es el que hace la obra, es algo espiritual. Debemos de tener cuidado cuando pensamos. Es parte de la vida, pensar, razonar. Pero antes de eso, el Espíritu Santo es el que nos mueve a una cosa o a la otra. Y es algo esencial en la iglesia donde tú te congregas. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos incorpora. Dice Efesios 4:3, que debemos estar solícitos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos para guardar. El cristiano no tiene que preocuparse por buscar cosas que lo unan al cristiano, a la iglesia, unos a otros. No, eso ya está. El Espíritu Santo lo ha hecho. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar solícitos para guardar eso que el Espíritu Santo hizo. De ahí que podemos pensar que, bueno, hay un solo cuerpo. Nadie es más, nadie es menos. Si un cristiano se siente más que otros, bueno, es para considerarlo. Yo soy más grande. ¿Y qué tal si yo soy como un pie? Debo actuar como un pie en el cuerpo de Cristo. Si soy muy grande, ¿te imaginas un cuerpo con un pie grande? Pues es como ese monstruo, ¿verdad?, de las nieves. ¿Quién le gusta tener una nariz muy grande o una boca muy grande? El cuerpo de Cristo está equilibrado. No puede tener una boca grande, un pie grande. Bueno, lo que sí debe tener es un corazón grande, ¿verdad?, que no se ve, pero donde caben todos. El cuerpo de Cristo, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es igualdad? Nadie es más grande o más chico que otro. También nadie es más importante o menos importante que otro. Todos somos iguales. La unidad no es algo que el cristiano o que la iglesia alcance, que logre de una manera u otra. No, el cristiano lo que tiene que hacer es guardar esa unidad que ha dado el Espíritu Santo.
debe estar, no solo guardarla, sino estar solícito, o sea, dispuesto, rápido, ágil, para darse cuenta de que esto puede perder, esto puede estropear la unidad. No, lo voy a evitar. Solícito para guardar la unidad del Espíritu. Todos somos importantes, porque a Dios nos ve a todos y cada uno por igual. Todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. Esto es porque Dios así nos ve. Pablo dice a la iglesia en el capítulo, a Corinto, en el capítulo 12, aunque son muchos los miembros de la iglesia, no obstante, son un solo cuerpo. Dios ha puesto en su iglesia a cada quien como Él quiso. Dios es quien da honor a quien Él quiere. Todos los miembros del cuerpo se preocupan los unos por los otros. Cuando hay dolor en uno, hay dolor en todos. Cuando hay gozo en uno, toda la iglesia se goza. Dios ha puesto a sus servidores en diferentes lugares, y lo que hace cada quien es actuar en base a lo que Dios les ha dado. Es necesario siempre procurar lo mejor. Termina el capítulo diciendo, procurad pues los dones mejores. ¿Qué es procurar los dones mejores? Bueno, creo yo que lo que es necesario y pertinente en cada caso. No hay algo mejor que otro, salvo cuando se trata de ejecutar algo. Por ejemplo, el martillo, si se trata de clavar un clavo, es mejor que un cuchillo. Si se trata de comer un vaso de nieve, es mejor una cuchara que un mazo. Bueno, hay dos cosas importantes que quiero señalar para terminar. Procurad pues los dones mejores, que ya mencioné. Y lo otro, esto ya está en el capítulo 13. Mas yo os muestro un camino más excelente, aún más excelente. Y les comienza a hablar del amor. Hay cosas que tal vez no sabemos. Hay cosas que tal vez no podamos hacer muy bien. Tal vez no tengamos el don para hacer una u otra cosa. Pero todo lo que hagamos lo podemos hacer con amor. Bueno, claro que debemos respetar y dar lugar que lo haga a quien lo hace mejor en la iglesia. Cada cosa, cada labor, por un lado, quien lo haga mejor. Ahora, puede ser que haya un hermano con muchas habilidades, no va a ser todo tal vez. Si nos vemos, nos consideramos unos a otros, va a haber armonía, coordinación, respeto y nos vamos a valorar unos a otros. Bueno, que el amor de Dios sea lo que nos una en esta labor espiritual, en estos asuntos espirituales que la iglesia está llena de ellos. Quiero terminar diciendo que debemos de tener cuidado de vivir de manera equilibrada con todo lo que Dios nos ha dado, inteligencia y espíritu. Que examinemos todo, que retengamos lo bueno, que lo que del Espíritu Santo nos ha dado por voluntad de Dios, sepamos conservarlo y buscar en el mismo Espíritu de Dios aquello que Dios ha preparado para nosotros. Dios te bendiga.